la titulación del seminario. Sí, ya comenzaron. Ahora, ¿qué pregunto? Bueno, creo que es muy importante señalar cómo ha evolucionado el seminario desde el planteamiento de estas metodologías que ellos han aplicado, primero en la elaboración de antologías que han permitido generar panoramas interesantes de cómo se ha constituido el teatro en Latinoamérica, y que en primera instancia nos resulta a nosotros, en nuestro ámbito, una tarea necesaria e inmediata. Pues mira, la idea sí. Le he preguntado aquí a los doctores sobre una antología que al parecer hace Solórzano sobre el teatro guatemalteco, y es un misterio que todos tenemos y que es un poco la tarea que nos vamos a dar, pero Solórzano aplica, digamos, esa metodología al ámbito nacional. Al parecer habría que ver quiénes incluyen, ¿no? Sin embargo, también en una visita que hicimos el primer día que tuvimos a los doctores en Guatemala, nos fuimos a visitar el Teatro de Bellas Artes, y pues lamentablemente la galería del dramaturgo ya está deteriorada, pero le llamaba poderosamente la atención al doctor la presencia de 3 dramaturgas. Y pues la pregunta era, ¿y dónde están los textos? Pues bueno, los textos no están ahí dispersos en libros de usados, ¿no? Pero resulta, cuando uno ve esa realidad cruda e inmediata, se da cuenta de que estas dinámicas que nos han aplicado nos resultan necesarias de aplicar aquí en Guatemala, ¿verdad? Luego han trabajado también, nos presentaron los trabajos que ellos han hecho siempre dentro de la dinámica de las antologías desde el plano de lo didáctico, es decir, cómo han formulado textos que han servido, que sirven para llevar cursos en la universidad con sus poblaciones estudiantiles. Eso también creo que es interesante. También tuvimos módulos dedicados a la obra de Solórzano, de su quehacer en el ámbito mexicano, y también resultó muy interesante todos los proyectos académicos que ellos nos planteaban, porque daban algunas rutas de trabajo que en algún sentido se puedan realizar. Ya en estas clases presenciales, como ustedes han tenido a bien de conocerlas, pues se platicó sobre algunos fenómenos teatrales particulares de la región, y pues nos incluso nos abría la mirada el video del doctor Alejandro, ¿verdad? Un interesante video, nos abría la mirada de las posibilidades que tiene el teatro, incluso de intervenir otras plataformas que consideramos no teatrales. Pues de esa manera hemos desarrollado el seminario, y en la mañana hoy presentamos las publicaciones que han hecho en el Departamento de Teatro de la UNAM, y pues también resultó una plática interesante de los productos, ¿no?, de los resultados de esas investigaciones tan arduas que parecen imposibles, pero que han traído resultados muy interesantes. Bueno, entonces antes de darle la palabra al público, quisiera abrir yo el debate con los doctores y preguntarles a modo de consejo cuál ha sido, digamos, como la perspectiva que han visto dentro de nuestro ámbito académico, qué posibilidades se encuentran para nosotros como posibles investigadores de fenómenos teatrales, qué posibilidades tenemos de desarrollar productos, hacia dónde dirigirían o nos recomendarían ustedes dirigir proyectos de investigación o de intervención de los fenómenos teatrales en Guatemala. Bueno, escucha. Bueno, primero que nada, evidentemente, el ámbito desde donde podemos trabajar, en principio, son las tesis. Es decir, creo que hay un filón muy interesante para el trabajo académico, el elegir como una línea de investigación algún aspecto del teatro guatemalteco. ¿Acaso yo
Y en ese sentido hay que pensar, como por ahí se mencionó en alguna pregunta precisamente, que no solamente es sobre la base textual. Claro que es muy importante el texto dramático, pero no solamente es la única punto de reflexión. El asunto es que el teatro evidentemente es un ámbito polisémico, ¿no?, a donde confluyen varios lenguajes. Entonces, uno es evidentemente el texto a través de aspectos como la dramatología, pero también puede ser el estudio justamente de vida y obra, que antes habían estado como un poco en decadencia, eso de hacer estudios biográficos no eran serios, pero son muy importantes los trabajos biográficos, los estudios biográficos, sobre todo ahora a través del concepto del testimonio, de la investigación testimonial, de escuchar voces a propósito de la obra de una autora. El otro aspecto que me parece importante es el de la puesta en escena, ¿sí? ¿Cómo se traduce la matriz literaria, cómo se vierte en la matriz espectacular, ¿no?, de la dramaticidad pasar a la teatralidad, ¿no?, de la diégesis pasar a la mímesis. Y eso es un ejercicio muy divertido también, porque el texto mismo lo señala, ¿no? Soy teatro, me tienes que representar así, o así te sugiero que lo puedes hacer. Lo otro son los espacios de representación, esos espacios de confluencia social, que como vemos no solamente es el espacio arquitectónico del teatro, pero es muy importante hablar de esos teatros que son el receptáculo de la vida escénica de los países y que además son como una especie de blasón de las ciudades, ¿no? Una ciudad con un teatro tiene una vida, un alma, ¿no? Y entonces en realidad la cauda es muy grande, el abanico de posibilidades. Yo incluso lo último podría decir, nada más es el asunto de la recepción, cómo son recibidas las obras de teatro, tanto desde la perspectiva de la crítica especializada como del espectador medio. ¿Sí? Pero el universo es muy grande. Hasta ahí llego porque si no, ya me... Bueno, yo agregaría puntos muy específicos desde que comenzamos las sesiones por vía de Zoom y ahora que los vamos conociendo, reitero mi entusiasmo de conocerles, ¿no? Y bueno, que ahora nos vean aquí visitando la universidad. Entonces creo que una de las cosas que he percibido desde las preguntas, desde lo que hemos comentado, creo que algo muy importante son las necesidades. ¿De dónde? O sea, ¿cómo generar investigación? Tal vez no solo a nivel teatral o escénico, sino a nivel literario. Creo que deben ustedes también partir de cuáles son las carencias que se tienen para cubrirlas. Que si hace falta una publicación didáctica sobre algún autor, sobre alguna corriente, sobre algo que ustedes perciban en alguno de sus cursos. Bueno, junto con este trabajo de revisión de tesis, es muy importante que ustedes revisen tesis de sus generaciones anteriores, porque es uno de los materiales más actualizados que ustedes pueden revisar. Entonces, hay, creo que, un mundo de oportunidades para llevar a cabo investigaciones. Ahora, claro, en el sentido de lo que nosotros expusimos, pues efectivamente tomar en consideración que ustedes tienen una historia cultural riquísima, además, singular, porque no es lo mismo lo que pasa en Guatemala, lo que pasa en Honduras, lo que pasa en Costa Rica o El Salvador. Hay una construcción cultural muy específica, hay una frontera que nos une geográficamente, pero que debería
traspasarse más a nivel cultural, conocer más en México de la cultura guatemalteca y conocer otros aspectos o aspectos que a lo mejor no son tan difundidos de la cultura mexicana, en fin. Pero en el ámbito de la literatura, ahí ya tienen ustedes un material espléndido y sobre todo profundizar también en qué hace falta para saber qué es lo que se ha hecho de teatro en Guatemala, cuáles son los recintos teatrales de Guatemala, cuáles son, por ejemplo, las revisiones de críticos o de reseñas periodísticas. Entonces es un trabajo enorme que tienen ustedes por delante a nivel documental, a nivel archivológico, a nivel bibliográfico, etc. Y ojalá que esto permita abrir pronto en los estudios de esta facultad pues un área sobre estudios teatrales. Bueno, buenas tardes. Sí nos da mucho gusto verles en estos 2 días que hemos estado y dialogar con ustedes y sentir cuáles son sus expectativas y sus preguntas. Y ahí, platicando también con el maestro Jorge, sí decíamos lo de esta antología guatemalteca, centroamericana, como él me puso una tarea, ¿no? ¿Cuál es el estado del teatro en Centroamérica? Pues hay que hacerla porque todavía no sabemos muchas cosas que está pasando, ¿no? Lo que más se ha estudiado, y eso es Costa Rica, pero lo demás no sabemos bien cómo va. Por otro lado, dentro de este ámbito de publicación, creo que es muy importante, a eso me refería yo, no me acuerdo si ayer lo dije, o sea, estudiantes más activistas, no dejarnos, pues decir, es que no se puede. Yo creo que es un impedimento para hacer muchas cosas, pero de veras descubran ese poder que tienen ustedes para pedir publicaciones en línea que no son costosas, pero necesitamos una computadora, necesitamos gente que las trabaje, entonces sí pedir eso, lo mínimo que un centro de investigación pudiera tener, ¿no? Y publicaciones, porque si no nos damos a conocer, ¿no? Ahí sí depende más de ustedes. Las antologías que nos hacían falta, ¿no? La de mujeres también, donde están, hemos hablado con 2 o 3 dramaturgas, nos han regalado los libros, los vamos a leer, pero hay que hacer esa antología porque yo insisto, las antologías nos ayudan al repertorio también, o sea, hay que poner en escena esas obras, ¿no? También me encontré por ahí un director, ¿dónde está? Que estaba escribiendo su obra. ¿Dónde está? Creo que no está. Me dice que también, yo digo que los actores o los dramaturgos hay que poner la obra en escena. Me decía, sí, es que voy a poner en escena mi obra. Le digo, claro, pues no te esperes a tener un director que le guste tu obra, tú haz de director también. O sea, eso es lo que nos queda, ¿no? O sea, no detenernos a los obstáculos. Por otro lado, lo que hablábamos también es el teatro, eso en el ámbito del teatro de aspiración artística, de las letras, de los textos, de la escena, pero también el teatro popular. Yo ahí veo que hay grandes manifestaciones de teatro popular en todos lados, en todos los pueblos, en todas las regiones, que me decía el maestro Jorge que se estudiaron hace 30 años que con entusiasmo, pero que ya no se estudian. Entonces creo que por ahí, buscando en nuestras raíces, vamos a poder encontrar maravillas y mitos y leyendas y historias que no se han contado, que debemos de contar nosotros. Aparte de rescatar estas fiestas y estas danzas, drama o danzas nada más, y hacer más públicos teatrales, ¿no? O sea, eso siempre ha sido un problema para las letras y para el teatro, y ahí retomo nuevamente un grupo de teatro en humanidades
un grupo de teatro a lo mejor en otras facultades. Eso ayuda mucho. ¿Por qué? Porque valora a la gente que hace teatro, valora el teatro. Porque dice, híjole, yo no me imaginaba que costara tanto trabajo, ensayos, aprenderme, ya llevamos 2 meses de ensayos y la obra va muy lenta, y después que se enfrenten al público, a esa oscuridad, ¿no? Aquí está iluminado y ahí está oscuro, no sé si llegaron mi familia, y enfrentarse al público. Decíamos que es muy positivo porque nos crea roles, y entre más roles tengamos, mejor. Esa es una de las cosas que las artes nos dejan. O sea, atrevernos a hacer una poesía, atrevernos a hacer una pintura, atrevernos a bailar, atrevernos a hacer teatro, nos da muchos roles, y esos roles nos van a ayudar en la vida, ¿no? O sea, sentir que no nada más tengo este rol, sino que puedo hacer otros roles, y te da riqueza espiritual, y también te da una voz, empiezas a buscar tu propia voz. Curiosamente, las artes hacen que encuentres tu voz. Ahí me quedaría en este momento. Muy bien. En las primeras, quisiera hacer esta reflexión interesante con nuestra carrera. En las primeras sesiones con el doctor Ricardo, la pregunta era, licenciado en letras, y siempre la pregunta del doctor era, ¿en letras de qué? Yo le decía, no, la verdad que nosotros aquí salimos conociendo toda la literatura, ¿no? Desde la china hasta la conchinchina. Entonces, dentro de muchas de mis elucubraciones, digamos, cuando he estado en esos procesos de modificación del pensum, pues creo que es importante generar estos espacios, porque hay muchos grises en nuestra carrera. Es decir, nosotros no tenemos la posibilidad de tener una serie de posgrados sobre literatura. Entonces estudiamos toda la literatura posible. Ese es un bien y un mal al mismo tiempo, ¿no? Y al mismo tiempo, cuando hablaba con el doctor Oscar Armando, me preguntaba cuál es el curso donde nuestros estudiantes van a trabajar. Pues es el curso de comunicación y lenguaje, y también es un universo. De esa cuenta creo que pues estos seminarios funcionan muy bien para encontrar esas especificaciones sobre algún discurso particular de literatura y en este caso teatro, que necesita tanta atención en nuestro país. Voy a hacer la última pregunta antes de darle la palabra al público. También los doctores han mencionado mucho su quehacer teatral, su quehacer escénico. Hablan mucho de sus puestas en escena, y pues bueno, me gustaría conocer hacia dónde han dirigido sus proyectos, cuáles han sido los retos que han encontrado, y cómo lo han resuelto, y cuál ha sido el impacto en los públicos que han tenido. Bueno, nosotros nos forjamos en el teatro de arte, en este teatro universitario, digamos, con una pretensión de mayor rigor artístico que el teatro, digamos, comercial. Y en ese sentido, pues hemos tenido muchas grandes satisfacciones, ¿no? Además, estamos en un ámbito en donde realmente hubo recursos, como fue, por ejemplo, el famoso Teatro de la Nación que presidía don Carlos Solórzano, y que ahí, siendo estudiantes, nos tocó participar en un espectáculo de comedia del arte que está en la memoria del teatro en México. Pero un poco enlazándonos con lo que comentábamos ayer sobre el teatro popular y comunitario, para mí mi gran satisfacción es hacer un teatro no necesariamente con pretensiones artísticas. Yo creo que de cualquier manera en tanto que teatro es arte, si no es arte no es teatro, ¿no? Pero no es lo mismo un teatro que busca depurar artísticamente, y hay otras formas de teatro, y eso es importante que lo aprendamos. Y para mí lo más hermoso de las experiencias más hermosas que he tenido es precisamente en los ámbitos comunitarios, haciendo teatro con campesinos, con maestros rurales,
Y como vimos ayer en la historia del zanate y el tesista bloqueado, el teatro comunitario se puede hacer en todas partes. Lo que necesitamos es una comunidad y aprender que el teatro es, a final de cuentas, una experiencia de desarrollo humano, ¿sí? Expande nuestra conciencia. Y en ese sentido hay que buscar esa posibilidad. Ricardo, dices que hay que hacer teatro aquí en la facultad. Sí, hay que tener talleres de teatro específicos, no solamente para que monten obras de teatro guatemalteco, sino para que generen un teatro propio. Es decir, desde nuestra localía somos universales, no pretendamos hacer las grandes cosas, pretendamos hablar de nosotros mismos a través del teatro. Y yo la verdad, pues sí, buena parte del trabajo que he hecho se ha orientado a estos ámbitos, trabajando con no especialistas. He tenido el privilegio de trabajar incluso fuera de México y con unos resultados desde el punto de vista no solo artístico sino humano maravilloso, porque a final de cuentas el teatro cambian las personas, empezando por quien lo hace, ¿no? Entonces, hacer teatro de veras es una gran experiencia de reflexión, ¿no? Sobre lo que somos y los valores a los cuales nos debemos. No sé si contesté la pregunta, me puse a filosofar, perdón. Es su costumbre, pero bueno. A ver, ayer justamente salía un poco esta inquietud de cómo es que eres investigador de teatro y si eres teórico y si eres práctico y si te evalúa tal programa de académico, etc. Sí, era un poco nebuloso, pero creo ahora es muy buen momento para externar pues de dónde procedemos. Y procedemos, sí, efectivamente, de una formación académica, formal, universitaria, muy completa, en la Facultad de Filosofía y Letras y la carrera de Literatura, Dramática y Teatro, para que verifiquen estos andamiajes, ¿no? Literatura, Dramática y Teatro, decía un profesor, es un toro con dos cuernos, nunca se suelten de ellos, ¿no? Efectivamente, pues el estudio tiene una intención de saber qué es esta literatura dramática, pero también ponerla en escena. Es un poco pues como la musicología. Si tú no sabes, o sea, tú puedes saber todo lo que quieras de la música, pero si no sabes música, es un poco difícil. Entonces nosotros, pues sí, efectivamente tuvimos una formación escénica, como actores, como directores, como en todas las producciones. Bueno, sí, yo también voy a citar algunas cosas, porque es una carrera que no perfila desde antes qué es lo que vas a hacer. Tenemos deseos, muchos de nosotros que queríamos ser actores, de cine, queríamos ser escritores, en fin, hay muchos deseos, ¿no? Muy propios cuando teníamos 20 años. Pero muy pronto también llegó a nosotros esta gran experiencia de la comedia del arte, que pues a lo mejor no les resuena mucho esto de la comedia del arte, pues esta estos actores que saben que son ilustrados, que saben leer, que muchos de ellos han pasado por la universidad y que se lanzan a hacer un teatro en donde se escribe en el escenario, prácticamente. ¿A partir de qué? De máscaras tipo. Podríamos hacerles ahorita un bastón de gente, pero, en fin, es una cosa muy complicada. Nos llevamos casi un año entrenándonos en este ejercicio y de veras, a mí personalmente me marcó muchísimo porque me enseñó actuación, me enseñó dramaturgia, me enseñó trabajo en escena, de organización en la escena. Supimos hacer una escenografía, nos echamos entre nosotros, el vestuario, historia del arte,
etcétera, ¿no? Sin embargo, yo ya continué después trabajando con adolescentes como profesor. Muy joven empecé a dar clases, estoy casi cumpliendo 45 años de profesor, ¿no? Y sí, empecé muy joven como profesor de teatro en bachillerato, y me tocó hacer montajes escénicos con ellos. También después hice teatro infantil a nivel profesional, que también es una experiencia enorme, maravillosa, completísima, de gran aprendizaje por el público, justamente por la exigencia del público infantil. Si uno presenta un espectáculo de teatro infantil donde los niños empiezan a correr por toda la sala, eso ya se acabó, o sea, aquello ya no funciona. Entonces, ¿cómo atrapar la atención? ¿Cómo atrapar aquello que los niños pueden percibir en escena? Es una materia bastante complicada, pero se logra y es muy satisfactorio ese trabajo. También estuve en producción escénica, producción profesional de teatro, también en la musicalización. Van a decir, bueno, pero este hombre él sabe lo todo. Pues sí, así nos decían en la facultad, miren, ustedes saben de todo, y allá ustedes, a ver cómo les va en la vida. Pues miren dónde estamos ya sentados. Pues a últimas fechas, que ya son muchos años también, pero pues me tocó regresar a la actuación en escena con una obra clásica de Henrik Ibsen, de Hedda Gabler, la obra Hedda Gabler de Ibsen, pues que fue un gran reto cuando yo ya pensaba que ya no iba a volver a pisar el escenario. Bueno, pues un joven colega de la facultad tuvo a bien la valentía de decir: Oscar Armando, ¿quieres hacer este trabajo escénico? Sí, ¿por qué no? Y de nuevo ahí me encontré con la literatura. Es que yo también quisiera expresarles y transmitirles la importancia de cómo también nosotros aprendemos literatura desde el escenario. Entonces, hacer, por ejemplo, una obra, es decir, interpretar un personaje de Ibsen en escena, durante todo el proceso, pues nos llevó a valorar a este gran genio de las letras nórdicas, ¿no? Pero este gran genio además del teatro universal. Lo mismo nos puede pasar con Shakespeare, nos puede pasar con Lope de Vega, nos puede pasar con cualquier autor clásico, incluso de nuestra América Latina, ¿no? ¿Cómo revaloramos, cómo podemos revalorar esa escritura escénica que hacen estos grandes dramaturgos? Pues eso por lo pronto, ya que estamos aquí en las confesiones de que hemos hecho esto y un montón de cosas más, pero queremos también que ustedes nos pregunten. Sí, ahí es muy interesante porque sí, aprendimos a actuar con Héctor Mendoza, que era un gran maestro de actuación. En el primer curso me sacó porque llegué tarde una vez y dije: el siguiente curso no me vuelve a pasar eso. No me vuelve a sacar por llegar tarde. Y entonces tomé una clase de pantomima, me acuerdo muy bien, y entonces estaba en el mismo salón y yo me quedaba sentado y no me salía, entonces ya no había posibilidad de que llegara tarde porque ya estaba ahí. Entonces veía como otros llegaban tarde y bueno, ya les dije el truco para la siguiente semestre, que tomaran pantomima, porque si no iba a estar difícil, porque era un poco violento, porque se ponía en la puerta el profesor y veía su reloj y si daban, me acuerdo, eran las 4 de la tarde y cerraba la puerta. Una vez una compañera venía corriendo, él la vio, pero vio su reloj y cerró la puerta. O sea, no le importa. Bueno, así aprendimos un poco la actuación y disciplina. Don Carlos también era muy disciplinado. Por ejemplo, si decías ok, yo una vez me dijo, está
está clara la tarea que hay que hacer para la siguiente clase. Y dije, sí, ok. ¿Qué es eso de ok? No puedes decir, o sea, me regañó por decir ok. Entonces, o María Esther, de la que hablamos en la mañana, también un error de ortografía cuando le dabas que bajaba puntos. Entonces, cada error de ortografía te iba bajando puntos. Ahí tiene su 6. ¿Pero por qué 6? Porque tiene errores de ortografía. Entonces, pero si estamos viendo teatro romántico, ¿qué tiene? Pues muchas faltas, no sabe escribir. Bueno, aprendimos un poco con estos maestros a escribir mejor o tratar de corregir algunos errores. Pero era muy divertido, ¿no? Ya platicarlo ahora era muy divertido. A los 20 años sufríamos mucho, ¿no? Como se sufre a los 20 años. ¿Quién no ha sufrido estas con algunos maestros? Bueno, después, entonces como aprendimos varias cosas y seminarios de etnodrama, como ya lo platicaba en la mañana, de estos otro espectáculo que yo asistí, era Tloquenahuaque, que era una especie de cosa mesoamericana en un lugar en Ciudad Universitaria, que es ¿cómo se llama? El espacio escultórico, que son piedras, hicieron unas esculturas alrededor, y ahí hacíamos la obra de teatro. Era una obra etnodramática en que estaba Tloquenahuaque, era un dios dual, entonces pasaban cosas dentro de las piedras y la gente participaba. Entonces era una cosa, o sea, no era teatro normal, digamos, entre comillas, que vas, te sientas y ves un espectáculo. O sea, movimos muchas cosas, muchas escenas, nos tocó que se moviera la escena. Entonces eso nos abría a otras posibilidades, a decir, bueno, el teatro no nada más es el espacio, las cortinas y que una obra y yo me siento. No, hay muchas formas de participar y muchas formas de hacer teatro, ¿no? Después ya nos metimos a estudiar danzas, a estudiar el teatro franciscano, y otra vez la mía era la dirección. Entonces yo a los 22, 23 años, yo llegué después de ellos a la escuela porque me metí a estudiar otra cosa, y en ese otro tecnológico me dijeron, ¿quieres dirigir teatro? Dije, pues sí. Así llegó un compañero y dice, ya se fue nuestra maestra de teatro, ¿quieres dirigir teatro? Dije, sí, claro, o sea, por supuesto, estaba deseoso de dirigir teatro. Entonces dirigí El Fabricante de Deudas, ahí donde estaba la antología de teatro hispanoamericano, El Fabricante de Deudas, de don Carlos Rosa, estaba ahí. Y yo decía, ¿qué ahora qué monto? Ya les dije que sí, ¿ahora qué hago? Entonces, pues leer obras y dije, bueno, esa está graciosa, puede cantar, bailar. Entonces la hicimos como un musical, y para mi sorpresa todos quedaron fascinados, el público también, y dije, mira, no me sale tan mal. Entonces a partir de ahí dirigí otras, pues ya llevo como 20 obras de teatro, a la par de estar haciendo todo lo demás, porque a veces por eso llego tarde a los seminarios, por estar haciendo teatro, ¿no? O sea, y la última, bueno, fue la de Baby Boom, la que decíamos en las antologías, esta de las mujeres, y ya les platicaba de que mi esposa, habíamos tenido un hijo, llevábamos 6 meses, entonces ella que es actriz, y entonces no había podido actuar y quería regresar, y otra amiga también había tenido a su hijo. Entonces les dije, oye, ahí está Baby Boom, porque tratan sobre perfecto. Entonces estaban ellas muy contentas de platicar la historia de cómo nacieron los hijos y todas las vicisitudes. Entonces eso es lo que me han dejado de las puestas en escena, de que son historias que tú tienes que o te tienen que llamar la atención, y que llaman la atención al público porque son muy honestas, muy entrañables, ¿no? Después ya otro profesor que teníamos también era el maestro Ruelas, no sé si se acuerdan, nos daba dirección, el que después inventa
los entremeses cervantinos en Guanajuato, y se arma el Festival Internacional Cervantino, y bueno, que ahora tiene 30 años y es de mucho renombre, pero empezó haciendo teatro con la Universidad de Guanajuato en las calles, como corrales, como corrales de comedia, y así empezó ese teatro. Y él me dice, ¿por qué no monta usted un clásico? Un clásico griego. Decía, ¿por qué me pone? Entonces dije, híjole, bueno, a ver, le voy a hacer caso al profesor. Hice Las ranas de Aristófanes, una cosa rarísima, ¿no? Pero divertidísima, y todavía ese grupo de teatro nos seguimos viendo. Tenemos un grupo en WhatsApp que se llama Teatro en el Tecnológico, y nos seguimos, a veces nos reunimos, ya llevamos 30 años de haber hecho estas obras, y eso es lo que deja el teatro, deja una familia que todavía la puede seguir viendo. O sea, es muy interesante como ejemplo de el teatro hace comunidad, y lo seguimos viendo con estos, y me dicen, oye, ¿por qué? Gracias. Gracias, doctor. Bueno, mi breve estadía por el teatro, siempre recuerdo las palabras de Arte cuando habla del teatro de Asturias. Dice, cuando él trata de explicar por qué el teatro de Asturias no funciona en Guatemala, dice Arte, lo que pasa es que Asturias no conoce los secretos de la escena, del escenario. Y yo decía, yo de patojo, estudiante, decía yo, pero bueno, ¿y qué tanto del escenario? Pues, ¿qué tanto hay que conocer? Pero es un encuentro místico, ¿no? El espacio escénico tiene esas características y esa ritualidad que hay que vivirla, ¿no? Para entenderla. Muy bien, voy a dar entonces ahora el tiempo al público. Por favor, si alguien tiene alguna pregunta, algún cuestionamiento, es el momento. Ángela, por favor. Buenas tardes. Bueno, pues ayer platicábamos de esta obra que nos mostraron, que fue la del Tesista y el Zanate, y discutíamos si hay que conservar los guiones de estas obras o simplemente conformarnos con el video. Mi opinión es que sí deberíamos de difundir los guiones, pero no sé, ustedes dirán. Sí, evidentemente, y es curioso como a veces los espectáculos teatrales no pretenden, digamos, tener una estructura literaria y son guiones simplemente, ¿no? Guías para el espectáculo, partituras, ¿no? Pero ahora en la actualidad es un tesoro las partituras escénicas, la manera como el director va marcando cómo se tienen que mover los personajes en escena, cómo utiliza la luz, ¿no? Más aparte, esos diálogos que suelen aparecer, pues son eso que se le conoce como los residuos, pero toda la parte residual a la larga son fundamentales para reconstruir la memoria escénica, ¿no? Es buena pregunta. Ya no tenemos libros que regalar, perdón. Sí, yo coincido de que muchas cosas que llegamos a ver, pues siempre nos queda la sensación de que eso tendría yo que atesorarlo, tenerlo en escrito, ¿no? Y curiosamente el arte escénico en su historia, lo que nosotros sabemos, lo que nosotros leemos, no necesariamente ha sido lo que se presentó en escena. Tan solo esto siempre lo planteo cuando viene esta duda, yo lo planteo con un ejemplo muy preciso, que es se descubrieron manuscritos de Shakespeare en donde resulta que hay 3 versiones de Hamlet, y resulta que las 3 versiones están firmadas por Shakespeare, pero son diferentes, tienen ciertas diferencias textuales. Y no solo eso, sino que además la grafía no es la misma. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué son esos documentos
Entonces, ¿Shakespeare no escribió eso? Sí, lo escribió, pero lo hicieron primero en la escena, y el secretario de Shakespeare, ¿sí?, fue tomando nota de cómo iban diciendo los diálogos. O sea, Shakespeare no, claro que es el autor, porque él llevaba los textos a los actores y les iba diciendo, miren, aquí tienen que resolver esto. Quienes resolvían eran los actores. Lo mismo pasa con Lope de Vega, ¿no?, con los clásicos españoles, en donde los actores sabían versificar. El gracioso sabía hacer las cosas en octosílabos, los enamorados en decasílabos, en fin, pero los actores tenían ese oficio, y al final se registraba eso a las autoridades. Pero quien escribía eso no era Lope de Vega, era su secretario, y él firmaba, por supuesto tenía que firmar. Lo mismo Molière. Lo que nosotros leemos de Molière es algo que presentaba el secretario de Molière a las autoridades para censarlo. Entonces eso nos da una idea muy diferente ya de lo que es la escritura teatral. Claro, lo que nosotros reconocemos más es este escritor que va a su casa y le caen las musas encima y dice, claro, voy a hacer esto, y tengo esta idea, gran idea, y lo escribía. Luego lo llevaba al editor y le decía, edítalo para que los actores no, para nada. ¿Sí? Entonces, a eso voy, a que el teatro editado, ese resultado es un sedimento, ¿sí? Pero no fue lo que pasó. Lo más seguro es que no fue lo que sucedió en escena. Se escribió después, ¿sí? Pero bueno, lo dejo ahí. Y entonces esto nos da una gran lección, que es hay que apropiarnos del texto, ¿sí? Esta tendencia que había muy, bueno, que sigue existiendo, de respetar al texto, pues un poco depende de por dónde vaya el ejercicio escénico, pero lo primordial es que el grupo de teatro lo haga propio, y que el cuadro actoral haga que el texto sea guatemalteco, ¿sí? Es como ayer con el tesista, ¿no? Piensen, se trataba de una leyenda maya, el Aragán y el Sopilote, y aquí el Aragán, el Sopilote hablando en lenguaje chilango de la Ciudad de México, ¿no? Con este güey, ¿no? Ya se quiere hacer mucho, ¿no? Eso es lo que es interesante, porque no es que le faltemos respeto al texto, sino que eso es lo que hicieron los clásicos, ¿sí? Pero eso no quiere decir que de pronto, no sé, justamente en una obra de teatro clásico español no respetemos el verso, porque es hermosísimo el verso de Celia de Leche, o la poeticidad del teatro de García Lorca. Claro, no le vamos a inventar la página a García Lorca, ¿verdad? Pero es decir, hay momentos en que sí, momentos en que no, pero en principio yo lo he hecho, tomar un texto de Molière y para hacerlo con estudiantes de colegios de monjas, durante un tiempo estuve, debo confesar, en salida secreta, y trabajar en escuelas de monjas. Lo que hacía es que adaptaba el texto con las mismas chicas a su propio contexto, y con ellas hice Molière, cosas de Shakespeare, pero no tal cual, porque además las versiones que tenemos son horrendas porque vienen de una tradición de unas traducciones españolas horrorosas, ¿no? Entonces mejor yo me apropio del texto. Sí, ahí yo también diría lo mismo. Por ejemplo, montar a Galileo Galilei de Brecht también, que me atreví a montarlo. Obviamente tienes que hacer una traducción de esas traducciones españolas, quitarle las palabras que no te sirvan y hacerlas, en este caso, del español cotidiano de nosotros. O sea, tienes que adaptar los textos. Y ahí tenemos grandes discusiones con Oscar Armando, porque me dice que tú metes tijera a los textos.
Le digo, sí, o sea, no respetas a los clásicos. Le digo, sí, es que, y eso me lleva a que las narraciones van cambiando. Antiguamente, bueno, las tragedias duraban 3 horas y media, más o menos. Después fueron a 2 horas y media en el Renacimiento, en el Barroco, y después ahora hay obras desde el siglo XX que duran media hora, 1 hora, 45 minutos. Y la forma de narrar para mí va cambiando. Nosotros estamos acostumbrados con esos teléfonos a ver rápidamente muchas cosas. Entonces la forma de narrar, nosotros cuando éramos niños veíamos televisión en blanco y negro y tenías que pararte, cambiarle, regresar, sentarte y decir, o sea, y todo transcurría lentamente. Yo me acuerdo de una patrulla de caminos, eran unos coches de los 50 y decía, vamos a 30 kilómetros por hora, rapidísimo, y tú dices, no, rapidísimo. Bueno, ahora la velocidad de la narración en la literatura es mucho más rápida, ¿no? Desde, pensemos en 100 años de soledad, o sea, es rápido todo y tienes que irlo acomodando y no sabes qué pasó con este personaje. Luego la literatura, el narrador te miente. Antes decías, ¿cómo mi narrador me va a mentir? Dice, mira, sí, todo lo que te dije anteriormente no era cierto. ¿Y qué haces con eso? O sea, si el narrador te está mintiendo, antes los narradores no mentían y en el siglo XX empiezan a decir mentiras, ¿no? Y después dices, este es el narrador principal, y te das cuenta de que no es ese, es otro. Y dices, oye, no me juegues. Entonces, la literatura va cambiando también. La narración va cambiando, los experimentos. Y nosotros estamos acostumbrados a ver cosas fragmentarias también, rápidas y fragmentarias. Y las reunimos en nuestra cabeza, y eso no pasaba en otras literaturas. Y en el teatro igual. Yo creo que el teatro ha tenido cambios también en las velocidades. Antes no había flashbacks, en el siglo de oro no había flashbacks, o sea, decir, o desorden en las obras, era un ordenamiento, y ahora te ponen la escena 1 y después la escena 4 y después la escena 5, ¿y tú qué haces con eso? Entonces, pues lo ordenas como tú quieres, ¿no? O sea, y otro ejemplo de una antología, de la antología que coordinó Oscar Armando y que estuvimos ahí, lo que decía en ese tiempo lo que decía, ¿no? O sea, que el dramaturgo lo hizo y lo publicó. Después hizo sus obras de teatro, hizo como 50 puestas, duró las 50 funciones, y después hizo otro texto y lo editó. Y entonces Francisco decía, bueno, ¿y con cuál nos quedamos? Dice, pues haz una mezcla si quieres. O sea, le dio carta blanca. Entonces la versión que van a ver en esa antología es una versión que nosotros, entre todos, y Francisco Javier también, es otra cosa, es una tercera edición. Entonces los textos van cambiando también, y los dramaturgos lo permiten, ¿no? Entonces, ¿por qué nosotros no vamos a cambiar los textos también? A mí en el trabajo con actores me dice, es que esta palabra aquí no me suena, no. Y yo les digo, ¿qué dirías tú en este momento? Pues yo diría tal cosa. Pues eso digo. O sea, ¿por qué? Porque no se trata de que el texto ponga trabas al hecho escénico. Ahí en el teatro decimos, la escena manda. La escena, lo que necesita la escena, tú tienes que darle, no al contrario. No es que el texto dice tal, pero no funciona en la escena. Quítalo, o sea, o cámbialo, porque la escena es lo importante, ¿no? Y eso el público lo va a agradecer, porque la escena vive y el público ve eso, y hay que modificarlo si es en una escuela, al lenguaje de la escuela, al lenguaje del grupo. O sea, tiene que vivir de diferente manera, no todos se comportan igual. Igual la obra de teatro no se comporta igual, o el texto dramático en una
secundaria, en una prepa o una universidad o en teatro popular. O sea, el texto se comporta de diferente manera. A eso me refiero de no mover el texto también, ¿no? No pasa nada. Yo además me preguntaría si es posible, digamos, aunque uno lo quisiera, llevar un texto como lo encuentra uno en el papel y llevarlo a la escena, es decir, porque el teatro al final es un acto tan complejo como la vida misma, ¿verdad? Es como cuando uno dice voy a armar, digamos, la fiesta de 15 años y el vals va a salir así, o el baile no, pasa algo, ¿no? O lo que pasó ayer con el doctor Baja, ¿no? Y de repente los mariachis, ¿ya? Y rompe el hielo ¿sí? Entonces el teatro tiene esas condiciones. Yo creo que también es muy difícil de que un texto pase a la escena en palabra, digamos, de forma perfecta. Yo me atrevería a cuestionar eso, ¿no? En algún sentido. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Gracias. Buenas tardes nuevamente. No sé si es mi percepción, pero por lo menos en Guatemala creo que a nivel de representaciones teatrales lo que más ha triunfado podría ser la comedia, o sea, lo irrisorio, y pues la tragedia, el drama como tal, u otros que son más serios, pues no sé, de repente quedan relegados en otros espacios como la televisión o incluso los shows de los que cantan y que pues hacen del drama de la vida sus canciones y un poco teatralizadas también. Pero me causa inquietud ese fenómeno, y no sé si ustedes bueno, al mover afirmativamente la cabeza me parece que sí es similar en México, pero ¿por qué se habrá dado eso? Porque me parece interesante que en el momento en que se popularice el teatro, pues no importa qué, porque al final siempre va a haber arte, pero pienso que se quedaría como relegado a una parte de la expresión de lo que se puede expresar, mejor dicho, a través del drama. Gracias. Pues yo te diría de inmediato que las carteleras de las ciudades o de las regiones son resultado de lo que el público demanda, lo que el público, esta idea de hay que hacer lo que el público pide, eso es un poco tramposo, porque en realidad quienes hacen el teatro son parte de ese público. O sea, hay toda una comunidad que se va gestando, se va generando. Yo sigo poniendo el ejemplo de la ciudad de Mérida, en Yucatán, porque aparte de lo que les expliqué del teatro popular, teatro regional de Yucatán, hay una gran diversidad, hay una cartelera muy amplia que a mí me gusta mucho cuando voy a visitar Mérida, porque siempre me encuentro teatro de comedia, teatro experimental, teatro universitario, o sea, hay una diversidad y tienen sus públicos. Cada género tiene su público, eso sí, para que... Y ahora que mencionas de que es que tiene más aceptación la comedia, bueno, a lo mejor el público tiene esa necesidad de la comedia y no está mal. Yo lo he hablado con gente que viene del extranjero, que llega a la Ciudad de México, que dice, ¿por qué la cartelera es tan seria? ¿Por qué todo es tan serio y solemne? Le digo, pues sí, es un mal mexicano ser solemnes, todos los solemnizamos, ¿no? Y claro, ahí se verifica en la Rosa de Guadalupe y estas cosas. Que creo que en general la gente se ríe mucho. O sea, es un humor involuntario a la hora que se le hace el pelito hacia la niña. ¿No? Entonces, pero en México se la cree, ¿no? Y la gente sufre mucho. Sí, una profesora, Luisa Josefina Hernández, nos decía, México es absolutamente melodramático.
Sí, o podemos, y sí, es que hasta el Chavo del Ocho es melodramático, ¿no? Pero bueno, y su torta. Bueno. Entonces, tiene que ver con todos esos aspectos, pero yo creo que en gran medida la fortaleza está en los públicos que demandan espectáculo, los públicos que quieren ver tal cosa, y por otra parte también la responsabilidad de los hacedores de teatro que pueden visualizar y decir, esto es lo que ahorita es importante que digamos esto, lo que está pasando en Guatemala, ¿no? El tráfico en Guatemala, ¿cómo le hacemos? A ver, vamos a ver una obra de Ionesco que hable de esto y que sea tan absurdo como ir 2 horas en 10 kilómetros. Bueno, pues, ok. Dime tú si no, eso sería un gran éxito, porque a todos les afecta. Pero depende mucho de esa dinámica entre hacedores de teatro y público, y que sean los hacedores muy sensibles a lo que está ahí, ¿no? En el arte. Sí, ahí yo también diría que el género que ha ganado la batalla de los 7 géneros teatrales, digamos, es la tragedia, el melodrama, la obra didáctica, la farsa, la pieza, es el melodrama, ¿no? En nuestros pueblos latinoamericanos. El melodrama, ¿qué características tiene? Bueno, hay buenos y malos, ¿no? Son personajes simples, hay complejidad anecdótica, que parece que el personaje que se vuelve ciego y después recobra la vista y después se casa con la amada, o sea, esa complejidad anecdótica nos parece ser que el personaje cambia, pero los personajes son iguales desde el principio al final, o sea, buenos, siempre el bueno se casa con la niña buena, ¿no? Si quieres un final feliz, ¿no? Ese es el melodrama, o sea, sufren, pero y sufrimos nosotros, pero pero nos gusta, o sea, todo el mundo es una sensibilidad del melodrama. Yo sí creo que somos pueblos melodramáticos, ¿no? En ese sentido, y yo sí he visto que la televisión le gusta ese género, y ese es el género que nos da. Obras de teatro también costumbristas al melodrama, muchos en el cine, en los juegos, o sea, los juegos de Xbox y todo eso, Fortnite, son buenos, es la mujer que es la que va matando a todos y los otros son malos y ella es buena y si eres hábil tú ganas, ¿no? Pero, o sea, son buenos contra malos y nos quedamos con eso. Creo que hay mucha más riqueza, más otros géneros que es muy complicado tener una tragedia, por ejemplo, ahora. Es una estructura muy interesante, pero exige mucho. Esa es otra de las cosas. El melodrama no exige al público. Es de lo más sencillo. Dices, hay explosiones, un policíaco de buenos y malos, un 007, Misión Imposible, no me exige nada. Al final acaba bien y viene otra aventura. No me exige, o sea, y me da. ¿Qué te da el melodrama? Te da que sufres, que te ríes, y ya está, y se te olvida, porque esa es otra de las cosas que tiene el melodrama. Pasa una ideología que se refuerza, que se reproduce, y no te deja nada. Yo he visto tantos policíacos en mi vida en la televisión que ya ni me acuerdo, o tantas películas que dices, ay, ¿de qué se trató? Ya se te revuelven todas, porque ya no sabes qué pasó. Eso es el melodrama, pero comercialmente es lo que más sirve, digamos, ¿no? Y porque te gusta, no te exige. En cambio, la pieza te exige, la tragedia te exige tanto de que ya nadie hace tragedias porque le exige mucho al público. Hay una catarsis muy grande, la farsa también, y el público, estamos acostumbrados a cosas fáciles, lo más fácil e inmediato, al placer barato, digamos. Por eso comemos chuchulucos, comemos cosas, un chocolate, un plátano rápido, te da placer barato, y estamos acostumbrados, el teléfono te da placer barato, porque dices de un meme a otro, y te da. Yo quiero defender un melodrama. No, ahora.
El melodrama también tiene sus cosas positivas, pero las va a decir el doctor Oscar. Recordar, seguramente en México, si ustedes se quieren hacer ciudadanos mexicanos, tienen que aprenderse el himno nacional como nosotros. Y haber visto nosotros qué le pasa al pobre Pepe Toro, ¿no? Pobre mi Pedrito Infante, pues sí, o sea, la gente lloraba porque cómo le hacen tantas cosas al pobre Pedro Infante. Sí. Pero bueno, y por otro lado, el fenómeno de la comedia, pues que se da, ya sé que ya no estamos en una cuestión teatral, pero a mí me impacta mucho que en España haya un canal de televisión que todo el día y toda la noche pasan las películas de Cantinflas. Los españoles se saben mejor las películas de Cantinflas que nosotros. Es un fenómeno muy extraño. Pero al español le encanta el Cantinflas, ¿no? Y claro, llega uno allá, a ver, háblame con Cantinflas. No quiero. Pero curiosamente, ya que mencionan a Pedro Infante y este cine melodramático que después se depaupera en las telenovelas, el cine del Indio Fernández, que es una de las grandes cartas de presentación mundiales del arte mexicano, el cine del Indio Fernández son melodramas al derecho y al revés, por arriba y por abajo, pero son de una enorme belleza, ¿sí? Y este juego justamente de contrastes, ¿no?, con la fotografía de Gabriel Figueroa, ¿no?, entre los claroscuros, que es a final de cuentas el bien y el mal, ¿no?, el destino y la adversidad, ¿no? Bueno, voy a defender al melodrama tampoco. No, yo estudié a Tennessee Williams, que es un gran creador de melodramas, bien hechos, o sea, un melodrama. Por eso la de Guadalupe te va retrasando el final y retrasando, y eso dices, pero ya, que le diga, ya, por favor, ¿no? Eso es el melodrama, ¿no? O sea, te involucra también y te pasan cosas. Y hay grandes melodramas, ¿no? El Zoológico de Cristal, la otra de Estela, ¿no se llama? El tranvía llamado Deseo. O sea, hay grandes melodramas y gustan mucho. Te digo que es el género que más gusta. Carlos Solórzano, Las sí. Manos de Dios es un melodrama. Sí. Bueno, no sé si intentamos contestar. Ya mejor otra pregunta. Buenas tardes a todos. Miren, muchísimas gracias por estos días que nos han dinamizado y que nos han llenado de energías. Gracias por esta linda idea de podernos coincidir todos. Yo quisiera comentar algo de un personaje que está en peligro de extinción en nuestra sociedad, y es el crítico teatral. Desde hace mucho tiempo que no tenemos críticos. Y los críticos nacieron, mi memoria, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando yo estudié aquí en la Facultad de Humanidades, soy sancarlista de corazón, aquí habían críticos, habían alumnos que eran críticos, habían catedráticos que eran excelentes críticos, ¿verdad? Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Díganme ustedes, chicos, ¿qué ha pasado? Y la pregunta sería la función, ¿verdad?, del crítico teatral. Gracias. No, pues, sin lugar a dudas, es un problema, no sé si, no tan universal. En México también carecemos de la crítica. Carlos Solórzano fue un gran crítico teatral, junto con una pléyade de grandes críticos que hacían obras literarias. Cada crítica era verdaderamente una obra literaria, un pequeño ensayo literario. Pero sobre todo, era quien nos conducía, era el que nos orientaba, el que nos daba una guía para saber si íbamos o no a ese espectáculo, pero con gran erudición. El crítico no es un comentador. Ya ven esto que también salen en la tele muchos de que, ay, vayan a ver la película tal. No, eso no es un crítico, es un comentador. El crítico es aquel que nos informa a profundidad qué es lo que vamos a ir a ver.
Y puede que la crítica sea buena o mala, o sea, tal vez no le vaya muy bien al espectáculo, pero el crítico ya se encargó de decir: esta obra tiene este sentido por esto y esto y esto, y por lo tanto pues no fue muy afortunado el montaje. O puede darnos también una lección entera y decirnos, además, vayan a verla para que constaten todo esto que estoy hablando, ¿no? Entonces sí, es muy importante la figura del crítico. Sí, porque además el crítico teatral forma públicos, orienta públicos. Y el problema es que no hay muchos públicos, por eso tampoco hay muchos críticos, yo diría, ¿no? Bueno, o sea, hay que crear más teatro, más públicos teatrales para que haya... En el colegio hay un área que se llama teatrología, que ahí estamos, que somos los que damos historia, damos teoría teatral, y la idea de nosotros era formar críticos. Pero es complicadísimo formar críticos, porque un crítico necesita saber actuación, dirección, la escena, historia del teatro, porque si no, ¿cómo te va a dar un comentario interesante? ¿No? Si no, nada más te va a dar un comentario. Entonces, eso también es complicado, ¿no? Necesitas ser periodista también, tratar de vivir de eso. Entonces, ya si ven ya no hay periódicos de papel, ya no hay columnas de la cultura en los periódicos, aún yo las leo en línea, cada vez son menos, ¿no? O sea, el espacio que les dan es menor, y nos contaban, yo hice crítica 2 años, y también fue difícil en una revista, y te pagan muy poco, y para hacer una crítica tienes que ir a ver la obra, o tienes que ir a ver 2 o 3, porque si no te gusta, mejor no hagas una crítica, porque ¿para qué? Mejor invita al público a ver algo que te haya gustado. Nos juntamos a hacer crítica entre grupo, pero es complicado hacer crítica. Parece fácil, pero no es nada fácil ser buen crítico, ¿no? Eso. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, buenas tardes. Mi pregunta va enfocada, por ejemplo, estaba yo pensando, ¿verdad? Cuando ustedes mencionaban cómo han adaptado las obras a los diferentes públicos, pero pienso lo que sucede, por ejemplo, con la narrativa, como el cuento, la novela, que la adaptan al cine, ¿verdad? Y entonces uno como lector viene y dice que lo que ve y lo que leí, cómo lo vi en el cine, no me convenció, me gustó más la versión del cine, me gusta más la lectura. Entonces mi pregunta va enfocada a qué sucede con la adaptación de la novela al teatro, ¿verdad? ¿Cuál es la dificultad, la complejidad de esto, ¿verdad? Esa sería mi pregunta, gracias. Bueno, eso nos llevaría todo a un seminario, ¿no? Pero, y gracias por la pregunta, es muy importante para nuestra reflexión desde la literatura, desde las artes escénicas y desde el cine. Yo podría contestarte que la vía natural de la narración es el cine, sin lugar a dudas. Cuando tú lees una novela o un cuento, te permite dentro de ese espacio de lectura abordar todos esos paisajes y la descripción del personaje y del ambiente, y casi te estás imaginando una película, ¿no? El problema del teatro es que está hecho con otro material, justamente, que no es narrativo, es acción. Lo que se presenta en escena es una acción en un tiempo determinado y en ciertos lugares determinados. El escenario no puede presentarte el paisaje del Dr. Zhivago, ¿no? O sea, pero el cine sí. El cine sí te permite tener esa panorámica de ese campo de girasoles que observa el Dr. Zhivago desde el vagón del tren, ¿no? Pues eso no se puede hacer en el teatro. Entonces, ¿qué pasa con las adaptaciones? Pues a veces al teatro
A veces, pero muy excepcionalmente, son afortunadas, pero casi siempre son un destrozo espantoso. O sea, por ejemplo, te puedo decir, ha habido, bueno, hay obras que se resisten a ser adaptadas, ¿no? de la narración a cualquier otro ámbito. Por ejemplo, Pedro Páramo. O adáptate 100 años de soledad para el teatro. Hombres de maíz, tío. Claro, Hombres de maíz. No es posible. Mejor guarda, o sea, resguarda ese material para volverlo a leer y tenerlo en tu lectura, como bien decía yo citando, y ya se me olvidó hasta el nombre, Humberto Eco, en la obra abierta. Cada uno tiene su propia novela. Una novela, una narración, va a tener tantas versiones como lectores ha tenido. Y efectivamente, por ejemplo, a ver, el caso de Quijote de la Mancha, ¿no? Pues sí, pon una obra de teatro adaptadita, vas a ver al pobre público lo vas a tener 5 días, 10 noches, hasta que acabe las 2 partes del Quijote, ¿no? O sea, no te va a soportar. Cervantes hizo esa obra, como lo mencionaba ayer, para narrárselo a comunidades, ¿no? Y esas comunidades en su mente, al recibir esos relatos, pues despertaban su imaginación de maneras extraordinarias. Pero ese es el material de la narración. Pasarlo al teatro, pues el propio Cervantes hizo teatro y jamás se le ocurrió hacer la vida del Quijote en escena. Hizo otras obras, hizo otras cosas maravillosas con esa síntesis que permite que el público esté sentadito ahí, a lo mucho, ¿sí? Bajo el censo del doctor Ricardo, 2 horas y media máximo, ¿no? Porque más allá, es igual el teatro infantil. Yo lo comprendí muy bien cuando hice el teatro infantil. Las pedagogas que me acompañaron en mis aventuras me decían: no más de 50 minutos, por favor. No, un público infantil no te va a soportar 50 minutos. Rulfo en las adaptaciones, pero no fueron más allá. El Gallo de Oro tal vez era El Gallo de Oro es muy lograda y en 3 versiones. Exacto, ¿no? Tal vez lo más logrado, pero hay obras que son intocables, ¿no? Bueno, los cuentos. Sí, en fin, pero bueno, pues, para responderte técnicamente, ¿qué pasa con eso de las adaptaciones? Es muy complicado adaptar al teatro, pero sí, yo sí he visto un Pedro Páramo, un teatro de papel maravilloso. Duraba 50 minutos. Sí, claro. ¿Por qué? Porque el ambiente se creaba, tienes que crear el ambiente, si no se crea ese ambiente y la gente tiene que entrar en eso es lo que hace el teatro, crea ambientes, crea sensaciones, crea sentimientos. Yo digo que es como una escultura en el espacio. Entonces la gente tiene que entrar en esa ficción y en ese ambiente. Es lo más complicado, pero sí he visto una adaptación de teatro de papel de Rulfo muy buena, ¿no? Y también Don Quijote, o sea, una obra que duraba 1 hora, un Quijote muy divertido, muy rápido por un grupo de Querétaro. Los jóvenes bailaban, cantaban, subían, bajaban, era una cosa maravillosa, rapidísimo, hacían todo, era claro, no era todo el Quijote. No. Hicimos, cuando eran los 400 años del Quijote en la facultad, hicimos un espectáculo que era leer todo el Quijote. Elugios tecnológicos, y el teatro lo que ha ido haciendo a lo largo de 100 años es ir tomándolos, ¿no? Que se apareció el cine, que se apareció la televisión, que se apareció la radio, que apareció el Zoom, que apareció la televisión en circuito cerrado, y todo lo va tomando el teatro, ¿sí? Entonces, yo creo que también es muy interesante el hecho de que como el teatro es expresión de la vida humana, pues, bien, lo que pasa es que cambia la forma, la estructura, pero en esencia sigue siendo lo mismo.
Por ejemplo, hoy se habla de que el teatro actual es antimimético, que rompe con la idea de la reproducción imitativa, pero en realidad no se puede evitar, porque ahí tenemos una necesidad de esa realidad virtual. Y justamente los avances tecnológicos hacen que se potencie la posibilidad de multiplicar la realidad virtual, ¿no? Podemos estar en un espectáculo y al mismo tiempo estamos viendo que se multiplica el espacio escénico y las acciones a través de estos artilugios escénicos. Así es que no nos preocupemos. Yo ahí, mi experiencia con la pandemia fue muy interesante porque mucha gente de teatro intentó hacer teatro en Zoom y en todas estas plataformas, y primero pues teníamos que tener buenos aparatos, buena iluminación, buenos micrófonos, o sea, nos dimos cuenta de que no teníamos todo el kit para hacer bien el teatro, ¿no? Y yo vi como unas 20 representaciones y solo una creo que sí lograba, era un monólogo, y el actor en la sala de su casa se vestía de diferentes personajes, hablaba, subía las escaleras, y tú dices, algo pasaba ahí en ese espacio que sí llegaba a pasar por el Zoom, y eso es complicadísimo. O sea, nos dimos cuenta de que un teatro que pase al público por el Zoom es complicadísimo. Incluso por eso nosotros no protestábamos, pero ya queríamos verlos, porque hablábamos y por lo menos cuando dábamos clases en pandemia veíamos los cuadritos con los nombres, pero a veces decíamos, por favor, hazte presente, a ver, o de, ¿estás ahí? No, porque claro que no estaban dormidos, estaban comiendo, pero su nombre ahí estaba. Entonces uno daba la clase y no sabía ni qué estaba pasando del otro lado, y nos dijeron, no les exijan que pongan su... Porque obviamente sí había todo un problema de que estabas en la recámara o estabas en un lugar donde estaba el hermanito, o sea, había muchas complicaciones, ¿no? Dar clases por Zoom fue terrible. Pero el teatro, solo vi un espectáculo y, por ejemplo, vi otro de Héctor Bonilla, se murió también, hijo de puras pérdidas de tener. Pero en el espectáculo tenías que pagar tu boleto para verlo, y algo con ese lo hacía, también era otro monólogo, y algo pasaba al otro lado, pero es complicadísimo, ¿no? Porque incluso Dubati dice que es un o sea, no es ya aparato electrónico en medio, ustedes ya algo no es el público de otro cuerpo, o sea, de cuerpo a otro cuerpo. ¿Por qué? Porque con el cuerpo también ustedes tienen que emocionamos, porque si ven cuerpo hablándole a otros cuerpos, claro. Entonces tenías que usar técnicas y no siempre. Es más, fracasó el 90% de lo que yo vi, fracasaba rotundamente por razones, ¿no? Primero por los elementos tecnológicos que no los sabemos usar, porque tenía que ser como cine, como televisión, o sea, una cosa rarísima que tenías que hacer y fuimos aprendiendo, ¿no? Eso. Bueno, yo nada más quiero poner en balance que tal vez por ahí proviene tu pregunta, ¿qué tanta relación, qué tanta afectación ha habido entre el teatro y la tecnología? Desde muy tempranas fechas de la historia del teatro, la tecnología estuvo al servicio del teatro. Siempre, desde las máquinas que usaban los griegos, eso era tecnología. Siempre con el afán y el fin de crear una ilusión en el público.
Georges Méliès, el gran inventor del cinematógrafo como espectáculo circense prácticamente, era alguien de la escena, era alguien que trabajaba en el teatro y lo mismo, trabajaba generando y creando magia, ¿no?, en escena, y eso lo transmitió ya a lo que fue esta cinta que corría y que después se proyectaba. Y hasta la fecha creo que sigue habiendo una interacción que no tiene por qué verse como riesgo, como peligro. Yo creo que la gente de teatro sabe perfectamente que puede tener en la tecnología una gran ayuda. Se va dando poco a poco y no estorba, sino que se va alimentando poco a poco. Ayer decía que la gente de cine, yo recuerdo muy bien cuando estudiábamos teatro, pues nuestros compañeros más o menos de generación que estaban estudiando cine, pues nos molestaban mucho y decían: ¿tú por qué? ¿Para qué te metes a estudiar esa cosa tan vieja, tan vejestoria como el teatro? Lo de ahorita es el cine. Sí, a lo mejor. Pues llevamos algunos siglos de ventaja, pero bueno, pues por eso es que no es posible. Renuévate en la vida, ¿no? Okay. Porque el teatro ya está muriendo, ¿no? Ok. Bueno, pues fíjate, al paso de los años, casi 40 años, el cine como espectáculo ya murió, efectivamente. Yo ya le podría poner su epitafio al cine. Y aquí, pues, rememoro con gran cariño a mi hermano que era crítico de cine, y él justamente hablaba de eso. Lo que hay que tener, es decir, ya no existe el cine como lo vivíamos, como lo vivió él, como lo viví yo, de estas salas de 800, 1000 o 1200 butacas. ¿Te puedes imaginar eso? ¿No? Con una pantalla gigantesca, ¿no?, donde verdaderamente te inundaba esa ilusión de la pantalla, ¿no? Eso ya no existe. Existen salas pequeñas, o el cine en la casa, o esto. Y entonces dice, él se quejaba, quejumbrosito, pero él decía: es que yo, a ver, me resisto a ver Lawrence de Arabia en esta pantalla, ¿no? Y decía, antes de andarme quejando, pues lo que pasa es que el cine ya no existe y hay que nombrarlo de otra manera. Lo que nosotros pensamos que es cine existe de otra manera, ya hay que nombrarla de otra manera. Ya no se llama cinematógrafo. Esto no puede ser llamado cinematógrafo, ¿no? Aunque se presente Lawrence de Arabia o 2001 dice en el espacio aquí. ¿Qué es otra cosa? Y es una ventaja de difusión de las imágenes, pero se difunden de otra manera. Entonces eso está permeando mucho en los creadores cinematográficos. Martin Scorsese está trabajando en ese sentido. Digamos, esos directores que les toca esa transición de la tecnología, pues lo tienen que resolver de otras maneras. Y ahora vemos Netflix, pues sí. ¿En qué pantalla? Pues en la que puedas. Pero la puedes ver aquí mientras esperas a que el autobús recorre, ¿no?, de tu casa hasta la universidad. Entonces, yo creo que sí, no hay que andarse peleando con la tecnología, sino más bien nombrar. Ahí yo rescato un concepto que es el convivio. O sea, cómo en la sala, ahorita que somos alrededor de 80 personas, se siente un calor humano, la risa a veces va para allá, bien, o sea, pasan cosas que si no las reflexionamos, no nos damos cuenta de que pasan, ¿no? En el teatro es el convivio, es eso, vas a un lugar con una expectativa, ves gente extraña porque dices, bueno, se sentó una señora, yo me hago para acá, no sé, o sea, hay cosas que pasan que tú no te esperas que pasen. Se crea una comunidad después porque
cuando una obra de teatro vive fuertemente es cuando todos, el actor respira y todos respiran al mismo tiempo, o sea, se crea una sincronicidad que es una fortaleza cuando se da una buena obra de teatro y todos respiran o dicen, yo no voy a llorar, pero llora la de al lado, llora el de enfrente. Yo fui melodrama y que al final todos acabamos llorando y o sea, yo no quiero llorar porque me están viendo los de enfrente, porque además el público, estábamos frente a otro público, ¿no? Entonces decías, no, yo no, pero no podías dejar de llorar porque todo el mundo estaba llorando. Cuando todo el mundo está llorando es dificilísimo no llorar. Cuando todo el mundo está riendo es muy difícil no reír. O sea, es contagioso. Y ese es el convivio, que es la parte ritual que tiene el teatro, o que tenía el cine. Yo asistí a una obra de cine en Estados Unidos con puro afrodescendientes, y la película trataba en el presente de la vida. Ahí, en el presente es el único momento en que puedes decidir. Pongo atención, veo mi teléfono, tomo agua, ¿qué hago? ¿Cómo vivo mi presente? Y el teatro es un espectáculo del presente, ¿no? El público está presente viendo algo que está sucediendo en el presente. Todos estamos en el presente, entonces potencia la presencia, potencia el presente. Por eso son grandes ensayos de la vida, ¿no? Entonces te deja reflexionando sobre la vida, sobre los personajes que decidieron y las consecuencias que tuvieron esas decisiones. Entonces dices, entonces yo si decido irme de mi casa, o si decido estudiar teatro, estudiar literatura, ¿qué me va a pasar? ¿No? O sea, son unas grandes decisiones, en lugar de estudiar ingeniería, entonces, ¿no? O derecho, que están aquí al lado, que hacen mucho ruido los de derecho y parece que se la pasan muy bien, ¿no? Y nosotros más serios. Entonces, esas son las decisiones, pero es el presente. Entonces el teatro es en el presente y es una poderosísima arma del presente, y el convivio es lo más importante. Muy bien, bueno, les agradecemos a ustedes por su participación, a los doctores por sus acertadas respuestas. Vamos a concluir el seminario entonces, y voy a darle pues un par de minutos, porque ya se nos está acabando el tiempo, para que los doctores realicen la conclusión personal sobre el seminario, a modo de pues, despedida, ¿no? de este seminario. Así que voy a iniciar, voy a darle la palabra al doctor Alejandro Ortiz. Bueno, yo me quedo con algo que me parece esencial en el ámbito de nuestras universidades, que es la avidez de conocimiento. ¿Sí? La verdad es que yo estoy francamente conmovido por la avidez que he encontrado, que siento que me quedo corto, que quisiera poder darles más, porque veo esa necesidad de conocimiento, de usar incluso el conocimiento como herramienta para otras cosas, y me parece maravilloso. Yo espero que este sea un motivo para que sigamos trabajando juntos, ¿no? Como en náhuatl se dice Sanse Cantinemi, ¿no? Seguimos estando juntos, ojalá y se pueda, esperemos que sí, este es nuestro espíritu, y que no estamos diciendo que nos vamos a poner a hacer teatro, pero que sí podamos de pronto tener alguna experiencia teórico-práctica, ¿no? Que sería muy, muy noble y muy enriquecedor para todos. Así es que yo lo que tengo que decir es muchas gracias. Doctor Oscar Armando, por favor. Bueno, por mi parte, pues decirles que la investigación en general, y la investigación teatral en particular, lo que hemos expuesto durante todo este proceso, pues en gran medida permite recuperar, revitalizar y reflexionar a nuestro objeto de estudio, y en este caso al teatro, pero también a sus comunidades. Cuando nosotros hacemos investigación, no podemos separarnos de la idea de hacer algo que está desarrollado en nosotros, no en un yo y no en un tú, sino en un nosotros. Porque así, además,
coincidentemente pues es el teatro. Es un proceso para compartir saberes, y eso coincido con Alejandro. Me llevo esas risas, esas sonrisas, esa expectativa, esa curiosidad de ver a tres señores ya que vienen de México y que no hablan como Cantinflas. Bueno, pues vamos a ver. Pero sobre todo pues comprender en esencia además algo que sí lo tenemos muy en el corazón, que es nuestro escudo de la Universidad Nacional Autónoma de México, que en medio viene América Latina dibujada, ¿no? Entonces pues esta es apenas una puerta que se está abriendo, y pues yo no me despido, más bien les digo hasta la vista, baby. Hasta pronto. Y finalmente le cedo la palabra al doctor Ricardo García. Bueno, para nosotros fue una gran experiencia reflexionar sobre nuestras líneas de trabajo, recopilar los libros que ya vieron, seminarios que hemos tenido, reflexiones sobre teatro franciscano, teatro náhuatl, María Estén, Carlos Solórzano, que fueron nuestros maestros. Ya les platicamos lo que nos hacían hacer, y después compartirlo con ustedes. O sea, yo me llevo esta imagen de ustedes como comunidad y nosotros compartiendo con ustedes, ¿no? O sea, creo que eso es mucho más rico que ver pantallas y que ver a la nada ahí, hablar a la nada. Uno trataba de sacar la emoción, pero no sé si se transmitía, no sé si o estaban viendo a otro lado, ¿no? La experiencia es muy diferente, ¿no? Y yo me quedo con este convivio. Creo que es un momento muy conmovedor, que ustedes se lleven preguntas, que se lleven, tratamos de abrir lo que más podemos de la experiencia teatral o la experiencia literaria también, como la experiencia literaria es una, la experiencia teatral es otra, y me llevo con eso de que si hay uno o dos gentes que nos ayuden a hacer las antologías pendientes que tenemos, sería muy bueno, un grupo de trabajo con el maestro Jorge, y luchar por sacar esas publicaciones, aunque sean virtuales. Yo creo que ganamos muchísimo, porque como decía nuestro doctor Alejandro, las palabras se las lleva el viento. Entonces hay que concretar en una antología, en algo, todo esto, este seminario. Yo creo que eso es lo que el mayor gusto sería, así como esta fue la obra de teatro, pero después, ¿qué queda de esa obra de teatro? Entonces vamos a ver los productos que esperemos animarlos a que acaben sus tesis, sus trabajos, y tenemos otros trabajos pendientes. Para mí es también decir que se abrió una puerta y que apenas comenzamos, que el show tiene que continuar, ¿no? La obra de teatro, que somos nosotros, que son ustedes, su vida, tiene que continuar, y esperemos tomar las mejores decisiones. Muchas gracias. Muy bien, yo solo quisiera cerrar el seminario resaltando algo que han mencionado acá en muchas ocasiones, que es el activismo estudiantil. Yo creo que como universidad, la universidad la debemos vivir, la debemos disfrutar, esa parte de ser estudiante de una universidad e integrarse a sus dinámicas es muy necesario, y ese integrarse a mí me parece que se da mucho en cuanto a qué tanto yo me vuelvo un ente creativo dentro de ese espacio. Y en experiencia personal o particular, ya en mis últimos años de estudiante, recuerdo que yo armé un grupo de teatro acá hace muchísimos años, pero creo que una de los enojos muy personales, muy juveniles, era ver que en un espacio donde tendría que florecer teatro,
de forma automática, que es la Facultad de Humanidades. No se encontraba nada parecido. Y cuando yo me pregunto qué pasa con los estudiantes de ahora, pues me sigo preguntando qué pasa. Porque no mira uno ese impulso, ¿no?, que las juventudes trae, como decía el doctor Ricardo Sergio Ramírez, dice, las revoluciones las hacen las juventudes. Pero la revolución no es el acto únicamente político, es el acto de intervenir los espacios, de crear, de dinamizarlos. Y creo que en algún sentido ese es un reto importante, incuestionable para el estudiantado. El estudiantado debe apropiarse de esos espacios. Yo veo con qué desdén se habla de la huelga de Dolores. La huelga de Dolores es nuestra identidad cultural, independientemente del grado de perversión que ha tenido la huelga de Dolores, pero es el espacio de la teatralidad misma de la Universidad de San Carlos de Guatemala, fundada por los estudiantes que en su momento se van a constituir en las lumbreras de este país, y pues lo hacen, y la huelga de Dolores es un acto de teatralidad. Entonces creo que ese activismo es necesario y no podemos permitirnos seguir delegando lo que a nosotros